Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el fracaso rotundo de River en Copa Argentina. Un equipo que no transmitió absolutamente nada durante los 90 minutos. Y si bien es cierto que Temperley quizás no hizo los máximos méritos para empatarlo, y esto preocupa más, se lo igualó sobre el final y después en los penales, como ya es costumbre, River terminó perdiendo desde la definición desde los 12 pasos. Yo creo que este partido, si bien no va a marcar un antes y un después en lo que respecta a la actualidad del conjunto de Núñez, se perdió, es cierto, una oportunidad para meterse en la siguiente Copa Libertadores, pero por lo pronto lo que sí va a marcar es que la dirigencia tiene que saber que hay algunos jugadores que no pueden hoy ser alternativa, o por lo menos que no están a la altura de las circunstancias para partidos donde quizás hay que mostrar más personalidad que fútbol, porque a River hoy, y esto lo dije después del cotejo contra Belgrano, le tendría que haber bastado con ganar 1-0, no tendría que haberse apresurado tanto y se venía a venir el empate del equipo que recordemos que hoy está en la segunda división del fútbol argentino. No pudo terminar de liquidar el partido, tampoco tuvo tantas situaciones para hacerlo, fue a los penales y obviamente terminó quedando eliminado. Además de hacer el análisis correspondiente del partido, vamos a estar haciendo referencia a lo que respecta a dos posibles refuerzos que se han mencionado para venir a River en este mercado de pases. ¡Empecemos! Vamos a comenzar haciendo un breve comentario de cada uno de los jugadores que jugaron el partido de ayer como titulares. Básicamente, ninguno de los 11 que arrancó el encuentro se destacó. Vale decir que jugaron todos por debajo de las expectativas. Está claro que no todos lo hicieron de la misma forma, pero por lo pronto el nivel en general fue malo. Armani fue el arquero, no tuvo que participar básicamente durante el partido, tapó una en el primer tiempo donde sacó bien la pelota con el pie, nada que hacer en el gol de Temperley, pero va a surgir siempre la misma discusión. ¿Por qué de los 6 penales que pateó el conjunto rival, en 5 no pudo adivinar el lugar hacia donde iba la pelota? Y de hecho el único que adivinó fue justamente el tiro en el cual el jugador de Temperley la terminó tirando por arriba del travesaño. Está claro que Armani da seguridad durante los 90 minutos, pero veremos qué es lo que hace River con esa posición de arquero suplente en la cual se estaba hablando de incorporar un guardameta que ataje penales. La línea de 4 defensores en términos defensivos estuvo muy pero muy floja. El único que aportó algo más fue Casco, porque en ofensiva formó parte del circuito ofensivo del equipo, sobre todo cuando ingresó Barco en el segundo tiempo y lo hizo participar más. Pero en términos defensivos, Herrera, González Pires, Héctor Day Martínez y meto a Casco también en la bolsa, verdaderamente no tuvieron un buen compromiso. De hecho, el nivel en general fue muy flojo y sobre todo se vio en esa última jugada cuando ninguno de los dos defensores centrales pudo sacar una pelota que quedó boyando del área para el golazo que terminó siendo el jugador de Temperley. En la mitad de la cancha, Villagra no jugó mal, el problema es que no se termina a destacar como número 5 de River, no termina siendo ese mediocampista central que tiene que imponerse sobre los rivales. Tuvo algún que otro corte interesante, está claro que no es un jugador que pase 100% desapercibido, pero River necesita un mediocampista que verdaderamente se imponga sobre el mediocentro rival y de esa manera pueda sobreponerse en el partido. Aliendro y Nacho Fernández completaron la mitad de la cancha y no jugaron en general un buen partido. Aliendro tomó malas decisiones más allá de alguna recuperación correcta y Nacho Fernández tuvo que salir reemplazado en el entretiempo por un fuerte golpe que sufrió sobre el final de la etapa inicial. Aún así, en esos primeros 45 minutos, su rendimiento demostraba que estaba más para que salga reemplazado que para que salga a jugar la segunda parte. Echeverri tuvo algo de claridad en ataque, pero me parece que le sigue faltando eso de ser más incisivo y ser más regular en el partido, porque cada vez que toca la pelota algo pasa. Es un jugador que verdaderamente tiene una calidad por encima del rival, pero por lo pronto me parece que termina siendo un jugador que a veces se enrieda más de lo que tendría que hacer dentro del terreno de juego. Aún así, está claro que si hay que criticar a alguien en este partido, Echeverri sería de los últimos a los cuales le cabería esa crítica. Y la pareja de delanteros, Colidio tuvo un flojo encuentro en general y Borja no estuvo del todo bien, pero me parece que estuvo un punto por encima de Colidio. El colombiano estuvo fino afuera del área y no tuvo situaciones para convertirse. Fue enojado cuando se fue reemplazado en la segunda parte.
Los que ingresaron en el segundo tiempo no movieron la aguja, con excepción de Barco, que terminó siendo el único jugador destacado de River, no solamente por lo bien que jugó los segundos 45 minutos, sino por el golazo que marcó de tiro libre, una verdadera bomba. Cuando River no podía entrarle a Temperley de ninguna manera, Barco sacó ese tiro libre e hizo que River se pusiera arriba en el marcador y todos pensamos que el partido se iba a controlar de otra manera. Esto finalmente no sucedió. Después ingresaron Santana, que por lo pronto corrigió algunos errores defensivos de Herrera, no pudo proyectarse tanto, más allá de la última jugada. Simón, que había entrado de manera correcta en el duelo ante Belgrano del pasado fin de semana, en esta oportunidad no estuvo bien cuando entró. Fonseca, la realidad es que jugó pocos minutos, poco para analizar. Y en el caso de Solari, la realidad es que es un jugador del que se espera bastante más. Es cierto que le cometieron una falta que debió haber sido infracción como mínimo analizada por el árbitro por parte del arquero, pero termina siendo un jugador que tiene que demostrar más dentro del terreno de juego y empezar a tomar mejores decisiones. Vamos a continuar ahora haciendo el análisis tanto del primero como del segundo tiempo, dividiéndolo, más allá de que fueron muy parecidos. En esa primera parte River no tuvo ninguna resolución correcta en términos ofensivos, y quizás lo que sucedió en la primera parte, que a River le jugó en contra y que debió haberlo hecho distinto en el segundo tiempo por tenerlo a favor, es que Temperley pudo pararse bien con casi 2 líneas de 5 para defender, teniendo en cuenta que el partido estaba 0-0, y eso obviamente va a hacer que se te complique más ingresar al área rival para intentar convertir. Si no juega bien Nacho Fernández, si no juega bien Aliendro, si los laterales en esa primera parte no terminan de profundizar, y la realidad es que el equipo no va a poder llegar al área. A Borja no le terminó quedando ni una pelota limpia y Colidio tuvo que pelear más con los defensores de lo que debe hacerlo. Colidio es un jugador que tiene que jugar más, no tanto chocarse contra los futbolistas rivales, porque si no eso provoca que no pueda estar fino cuando le toca tener el balón en los pies. Es algo que lamentablemente no pudo mejorar en ningún momento River durante todo el partido. Y por eso hay que analizar si estuvo bien sacado Borja y no Colidio en ese sentido, porque el colombiano algún balón podía llegar a quedarle. Si bien es cierto, no le quedó ninguna por cómo terminó jugando River, la realidad es que en ese primer tiempo no se vio ningún aspecto positivo del equipo de Michelis. El entrenador tiene su responsabilidad por no poner las variantes correctas, o por lo menos por no otorgar algún tipo de solución. A mí me parece que había algunas formas por lo menos de intentar otra cosa. River no lo hizo en esos primeros 45 minutos, se estrellaba con la pared cada vez que avanzaba y Temperley contragolpeaba. Poco, es cierto, porque solamente tuvo una jugada verdaderamente clara como para poder abrir el marcador, pero igual a Temperley le convenía. River llegó 2 veces en ese primer tiempo, la más clara terminó siendo un remate de Echeverri que pegó en el travesaño, y Temperley llegó una. En el segundo tiempo claramente el equipo de la Primera Nacional iba a firmar el mismo desarrollo. Si River me llega poco, no importa que yo llegue poco, los penales iban a ser un premio para el gasolero, y por eso mismo River debía hacer algo más. Nos fuimos al entretiempo con un 0-0 verdaderamente apático, con un equipo rival que estaba haciendo las cosas como quería y que River no podía desarrollar su juego ni siquiera un 5% de lo que lo había hecho en alguno de los 3 partidos que había jugado anteriormente como local, donde había ganado los 3 y había mantenido el arco en 0. Lamentablemente nos quedamos con las ganas de ver un equipo bastante distinto en ese primer tiempo. En el segundo tiempo las cosas pintaban para que la situación sea exactamente igual al primero. Sin embargo, apareció el pie derecho mágico de Barco y a los 6 minutos de iniciada la segunda parte, el mediocampista ofensivo que había ingresado hace tan solo unos minutos por Nacho Fernández marcó un verdadero golazo de tiro libre. Un remate potentísimo de Barco, nada que hacer para el arquero rival, que no había atajado igual ninguna pelota en el primer tiempo, no es que estaba siendo imbatible. La realidad es que poco hizo River en la etapa inicial como para abrir el marcador, y en este segundo tiempo Barco con un verdadero golazo hacía que River se pusiera en ventaja 1-0 a tan solo 6 minutos de iniciado el complemento, y eso iba a provocar que Temperley tuviera que salir y jugar de otra manera, y eso sucedió, y es donde River tuvo algo a favor en el segundo tiempo que no tuvo en el primero, no gracias a el enorme mérito que estaba haciendo el Millonario, porque la realidad es que si no fuera por Barco el partido hubiera seguido 0-0 y quién sabe qué es lo que hubiera pasado con una contra de Temperley. Aún así el resultado terminó siendo el mismo, porque River quedó eliminado de esta Copa Argentina, pero por lo pronto, por lo menos en el inicio de ese segundo tiempo, las cosas
podían llegar a cambiar por ese golazo del jugador que recién había ingresado. Sin embargo, no sucedió. ¿Por qué no pasó? Porque River en ningún momento se animó a definir el partido. Porque alguno puede pensar, bueno, River tardó en liquidarlo, como le pasó el otro día ante Belgrano, que el segundo gol terminó llegando a los 35 minutos del segundo tiempo. Pero en el cotejo por la liga profesional, el más grande había errado muchísimos goles antes de marcar el segundo. Es decir, había generado situaciones y producto de la falta de eficacia o de mérito del arquero contrincante, no había podido estirar la ventaja. En esta oportunidad, solamente una jugada de Echeverri que terminó pegando en la parte posterior de la red terminó siendo una oportunidad clara. Y estamos hablando desde el minuto 6 hasta el minuto 47, que es cuando termina igualando el partido Temperley. Pasaron 41 minutos y River en ningún momento pudo sobreponerse al rival. Eso es lo llamativo en la segunda parte. Y aparecieron los espacios, porque como dije, en el primer tiempo a River le jugó en contra, que como el partido estaba 0-0, Temperley tenía las dos líneas de 5 y es difícil entrarle a un rival que únicamente se está defendiendo. Ahora, en la segunda parte, había muchísimos espacios y en ningún momento River logró poder generar situaciones de gol como para marcar el segundo. Un verdadero fracaso lo que fue la segunda parte del equipo de Martín de Michelis. De no ser por Barco, no me imagino qué es lo que hubiera pasado con el inicio del segundo tiempo. A lo mejor River hubiera perdido ya los 90 minutos, terminó cayendo en los penales, donde seguramente da más bronca porque da la sensación de que esta definición por penales, si River la ganaba, podía generar cierta alegría o cierto optimismo en lo que respecta a una hipotética definición por penales en la Copa Libertadores. Por el momento eso en River no se genera, ha quedado eliminado de la Copa Argentina y ha sumado un fracaso en este 2024. Y vamos a hablar de algunos rumores que surgieron estas últimas horas. Si bien es verdad que debería hacer más mención al partido, la realidad es que ya está, River quedó eliminado, sumó una nueva derrota dolorosa. Si bien es cierto que fue empate, la realidad es que es una eliminación que va a pegar fuerte. Esperemos que no en el plantel en el sentido de lo futbolístico, porque River ya tiene que jugar el sábado contra Argentinos Juniors, pero por lo pronto es una derrota de una competencia en la cual River debería por lo menos haber llegado hasta enfrentarse con algún equipo de primera. No lo hizo y ahora tiene que sufrir las consecuencias. Pero hablando del mercado de pases, porque es un tema del cual se va a hablar muchísimo en estos días, porque la dirigencia, si todavía no se metió en la cabeza que tiene que reforzar la plantilla para ganar la Copa, que vayan entendiendo que River, no por la calidad de jugadores que tiene, sino porque hay algunos futbolistas que se nota que algunos momentos del partido les pesa. Hoy no jugó Paulo Díaz y verdaderamente la defensa fue un desastre en su totalidad en términos defensivos. Después, con el ingreso de Santana por derecha y el segundo tiempo de Casco, en ofensiva estuvo algo mejor, pero defensivamente estuvo muy mal. Pero no quiero extenderme en lo que fue el análisis del partido y me voy a meter de lleno en los dos jugadores que ven en pantalla. Son dos futbolistas, claro está, de San Lorenzo de Almagro. Estamos hablando de Malcolm Braida y de Adam Vareiro, y en estas últimas horas ha sonado la posibilidad de que se conviertan en refuerzos de River. De Vareiro ya se venía hablado desde hace un par de semanas, sabiendo que el más grande está en la búsqueda de un delantero más. La idea es traer un atacante en este periodo de transferencias como para tener alguna alternativa que se parezca más a Borja, y la cláusula de rescisión del delantero paraguayo que juega en el Ciclón es de $3,5 millones. Por lo pronto, si San Lorenzo continúa en la Copa Libertadores, se estará jugando la clasificación la próxima semana en Brasil contra Palmeiras, necesita empatar para pasar. Es prácticamente imposible que Vareiro juegue en River, no se va a reforzar un rival directo, más allá de que si el más grande abona los $3,5 millones de la moneda estadounidense para hacer uso de la cláusula de rescisión, el propio futbolista va a tener la decisión de dónde va a jugar. Pero me parece que por respeto al conjunto azulgrana no va Vareiro a hacer uso de la cláusula de ninguna manera y va a seguir jugando allí más allá de los rumores. En caso de que San Lorenzo quede eliminado de la Copa Libertadores, ahí alguna puerta se puede llegar a abrir, pero por lo pronto habrá que esperar hasta la semana que viene. Y en el caso de Braida, se está hablando de traer un lateral izquierdo por el hecho de que River en esa posición tiene hoy a un Enzo Díaz en un nivel
bajísimo, muy pero muy bajo, sobre todo si lo comparamos con el Enzo Díaz del primer semestre del año pasado, y a un Milton Casco que en general en estos últimos 3 partidos que ha jugado como titular ha rendido, pero la exigencia no ha sido lo suficiente como para decir que Casco tiene que volver a ser el lateral izquierdo en la Copa Libertadores. Por eso mismo se está analizando traer un marcador de punta izquierdo. Braida no está pasando hoy el mejor momento en San Lorenzo. Lo mejor de Braida se vio justamente cuando estaba también pasando Enzo Díaz, sus mejores momentos en River. Y el rumor surge básicamente por el hecho de que Braida acaba su contrato con San Lorenzo el 31 de diciembre y existe la chance de que a partir del 1 de julio de este año lo cuelguen por todavía no haber llegado a un acuerdo. Y en ese caso, como para que a San Lorenzo le quede algo de dinero, podrían aceptar transferirlo. Aún así, y más allá de que ahora con los niveles que hoy por hoy están mostrando los jugadores en el lateral izquierdo, ¿hay alguna posibilidad de traer algún jugador en esa posición en el siguiente mercado? No sería Braida el escogido. Hay que tener en cuenta que Braida era un extremo que gracias a el trabajo de Rubén Darío Insúa ahora puede también moverse como lateral, pero por lo pronto no sería ese jugador en caso de reforzar el lugar de marcador de punta zurdo que River iría a buscar en este periodo de transferencias. Para cerrar, poco que decir en relación a lo que vimos ayer por la noche en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Pobre de la gente que tuvo que presenciar los 90 minutos sobre todo de River, porque después en los penales entiendo que se tienen que mejorar, pero River tendría que haber hecho un partido para no alcanzar la definición por penales, no porque el equipo no pudiera ganarla, sino por el hecho de que estás enfrentándote a un rival mucho menor y, como dije, en el segundo tiempo por 40 minutos se dieron los espacios como para que vos pudieras liquidar el partido y no generaste ni una situación clara de gol. Eso obviamente provoca enojo en el público y veremos ahora la próxima vez que River juegue en el Monumental, que va a ser el jueves 30 de mayo contra Deportivo Táchira, cómo se va a expresar el hincha de River. Es cierto que hay un partido en el medio, que es el sábado contra Argentinos Juniors en la Paternal, un conjunto dirigido por Pablo Guede que no viene para nada bien, y está claro que si el más grande logra ganar ese encuentro, ya con Paulo Díaz en la defensa, y a lo mejor va a terminar siendo otro semblante el del hincha de River cuando se vuelva a jugar en Núñez, pero por lo pronto esta derrota y eliminación ante Temperley termina siendo un gran fracaso en este primer semestre del año. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.